Buenos días a todos Buenos días. y feliz Navidad también para todos. Pues somos Nico Lucas. y hoy queremos seguir hablando de Navidad como lo hemos hecho en las últimas semanas. Como sabéis, estamos en una serie que se llama Lo que nadie te contó de Belén. Pero creo que antes nos gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en las últimas charlas que hemos tenido, ¿verdad, Lucas? Sí, en esta serie que hemos empezado, bueno, la empezamos hace 3 semanas ya, la empezó Marcos Dodril, que está ahí, y habló sobre la llamada que nos hace a todos Jesús. Y como estamos hablando de la historia de Belén, empezó contando la llamada que tiene el ángel a María para decirle que está embarazada y que va a traer al Salvador, al Hijo Salvador. Y luego pues también nos dio a entender que Dios también nos llama a todos y nos contó varias historias de la Elena, de la Nieves y de la Stephanie, que salieron aquí a contar un poco cuál había sido su situación de que Dios les había llamado. ¿Lo has resumido bien, Marcos? Bien, perfecto. La semana siguiente Jesús y Dani hablaron de que Dios sorprende incluso cuando crees que ya no hay futuro. Vimos a una Elizabeth y su historia que durante años vivió con el peso del silencio y de la decepción. Pero un día la promesa de Dios rompe ese silencio con risas y cantos. Vemos que la alegría que ella experimenta no nace de las circunstancias, sino del Dios que cumple su palabra. Y esta semana queremos seguir hablando de Navidad, como decía, del evento que sucedió hace más de 2000 años y que lo cambia absolutamente todo y seguimos celebrando hoy. Pero si no me equivoco, Lucas, creo que tenemos una manera especial de ver el texto hoy, ¿no? Sí, hoy, antes de leer el texto, van a entrar unos niños de la escuela dominical, muy guapos, que nos van a hacer una pequeña actuación de lo que va a ser el texto de hoy. Muy pequeña, una pequeña, pero bueno, la van a hacer. Así que si queréis ir pasando, podéis. Un fuerte aplauso, por favor. Subir. Qué noche tan fría, siempre igual. Solo las ovejas parecen contentas. No tengáis miedo, os anuncio una gran alegría. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Un Salvador para nosotros? Sí, lo encontraréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas. ¡Vamos, tenemos que verlo! Muchas gracias. Creo que con esta ilustración nos queda un poco bastante claro el texto del que vamos a meditar hoy, pero igual puede ser una buena idea leerlo también. Sí. Y también vamos a hacer una dinámica especial hoy. Como veis, el servicio está lleno de jóvenes, de adolescentes, y vamos a introduciros una dinámica que nosotros acostumbramos a hacer los sábados cuando nos juntamos, que es Ponernos en grupos de 3 o 4 personas y analizamos unas preguntas que hemos hecho el Nico y yo en este caso, y luego pues las ponemos en común en el grupo, las intentamos evaluar, y luego pues Nico y yo daremos un poco lo que hemos pensado un poco del texto y lo que hemos reflexionado sobre un poco el texto. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a leer nosotros el texto ahora y después aparecerán en pantalla 2 preguntas para que hagáis durante 5 minutos en grupo con los que tienes al lado. Da igual si son tu familia, si no os conocéis, podéis presentaros, ¿vale? Tendremos 5 minutos para 2 preguntas y otros 5 minutos para otras 2 preguntas. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Está guay la idea? ¿Sí? Sí. El primer servicio ha funcionado, ¿verdad? Sí, Está ha bien. funcionado. No pasa nada si movéis las sillas o hacéis ruido, no os preocupéis, ¿vale? No. Vamos a leer. El texto que vamos a leer se encuentra en Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 20. Y dice lo siguiente. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño.
Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces creo que es el momento en que podéis poneros con las personas que tenéis al lado, grupos de 3, 4 máximo, yo diría. Sí, máximo 4. Y ahora saldrán las preguntas en pantalla y las vamos a leer. Empezar. Sí, las leemos. Adelante, sin miedo, sin miedo. La primera dice así: ¿qué detalle te llama la atención de la reacción de los pastores cuando los ángeles se le aparecen? ¿La segunda la lees tú, Nico? Sí. Espérate, que veo que la gente está un poco tímida. Podéis mover la silla, podéis hablar con los que tenéis al lado, como vosotros queráis, sentiros cómodos. Voy a leer la segunda pregunta por si alguien no la ve, ¿vale? La segunda pregunta dice: ¿cómo crees que se sintieron los pastores al saber que Dios había elegido revelarse a ellos, siendo personas sencillas? ¿Vale? Os dejamos 5 minutos para estas dos y 5 para las siguientes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hemos pasado los 5 minutos. Veo grupos que todavía les queda algo por comentar, pero después tenéis tiempo para comentar todo lo que queráis. ¿Ha ido bien la dinámica? ¿Ha estado bien? ¿Hemos aprendido algo? Bueno, no me contesta mucho. La caña dice que sí. Pues ya está. Si la caña dice que sí, yo me la creo. Así que gracias. Esto es lo que solemos hacer en Nomad normalmente, ¿verdad? Sí. Antes de empezar a hablar sobre un texto, creo que es guay poder uno mismo leerlo y uno mismo comentarlo con otras personas. Sí, la verdad que es un texto pues que es bastante conocido, que lo hemos escuchado o lo hemos leído bastantes veces y lo hemos querido separar en 2 momentos clave, ¿vale? Que podemos ver claramente en el texto. Y va relacionado con los personajes que salen. Uno serían los pastores y el otro sería los ángeles. Y en esta historia vemos cómo participan de manera activa un personaje terrenal y un personaje celestial, ¿vale? En este caso el personaje terrenal serían los pastores y en lo celestial serían los ángeles. Y a priori parece que estos momentos que decíamos son como totalmente contrarios, ¿verdad? Y es que las imágenes que los representan, que serían los pastores y los ángeles, parece que sean directamente polos opuestos. Pero veremos a medida que entramos en el texto que hay una pieza clave que es capaz de unir estos 2 momentos. Así que directamente vamos a entrar en el primero, que nosotros hemos querido llamar cuando el cielo decide romper el silencio. Lo repito, cuando el cielo decide romper el silencio. Y es que el momento en el que se ubica esta historia es un tiempo delicado, complicado, lleno de incertidumbre y de desesperanza, ¿verdad, Lucas? Sí, es un tiempo de incertidumbre y desesperanza porque el pueblo de Israel está pasando por un momento cuanto más raro. Está pasando por un periodo que los teólogos, después ya de muchos años de investigación, han llamado el periodo intertestamentario. Suena muy rocambolesco, pero es el periodo que se lleva desde
espérate, desde el Malaquías. último lío, que siempre me lío, de Malaquías hasta Jesús, que más o menos aproximadamente son unos 400 años en los que Jesús, o sea, Dios no se manifiesta y está el pueblo un poco perdido, con esa incertidumbre que ha dicho Nico. Y si además a todo eso le sumas que le han invadido en esos 400 años 4 imperios, está un poco la gente que no sabe dónde está. Entonces, el imperio que está dominando ahora mismo, en este preciso momento donde los ángeles se muestran a los pastores, es el imperio romano, ¿vale? Y el imperio romano les está masacrando a impuestos, les está masacrando con una estrategia de impuestos que era muy humillante, muy constante y era muy opresiva. Y es en medio de este contexto cuando ubicamos esta historia que estamos hablando hoy. Hablaba con Lucas que si no hubiera leído antes esta historia y la leyera hoy por primera vez, probablemente me sorprendería toda la performance que hay alrededor, todo el show. Parece casi como el The Greatest Showman, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. El Gran Showman. Es como un circo prácticamente, ¿no? Tenemos ángeles, tenemos la noche, luces, cánticos, personas, animales. Es casi como un show perfecto. Pero es que no estamos hablando de un evento cualquiera. Dicen los ángeles también que traen buenas noticias y que serán de alegría para todo el pueblo. Yo me hacía una pregunta, y es que si no hubiera escuchado nunca esta historia, pues pensaría que esta forma de presentarse a lo terrenal es normal, o sea, que lo hacía continuamente en el Antiguo Testamento, que bajaban los ángeles y se presentaban, pero era la primera vez que pasaba, ¿no? O era normal, Sí. o era cotidiano, o era raro. O sea, es muy curioso que Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que tiene una manera distinta de presentarse, ¿no? Lo hemos visto con fuego, con nubes, con relámpagos, con eventos estruendosos y normalmente de una manera poderosa, ¿verdad? Para recalcar su gloria. Y lo curioso de esta historia es que de repente Dios decide presentarse con ángeles cantando y con un bebé totalmente vulnerable como protagonista de la historia. Hay una diferencia muy clara en esto, ¿verdad? Y de hecho también es un momento muy profetizado con muchos años de antelación, ¿verdad, Lucas? Sí, sabemos que la Biblia va jugando entre el Antiguo y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esta performance, todo lo que sea este show de los ángeles, estaba profetizado, que es que ya entre los nervios y todo ya se me Bebe dio. agua, bebe agua. Estaba anunciada desde hace ya más de 700 años, ¿vale? Por ejemplo, en Miqueas 5.2 lo podemos encontrar. Aquí dice en Miqueas 5.2: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará Israel. Y es en medio de estas circunstancias difíciles que Dios no se olvida de su pueblo, sino que envía a un Salvador, y esto nos recuerda que Dios sigue estando ahí, que cumple sus promesas una y otra vez. Y son estas las buenas noticias de las que nos hablan los ángeles. Y también son las buenas noticias que Dios sigue comunicando hoy en día. Y son que Él no es indiferente a nuestro dolor, que no está sentado en el trono observando nuestro sufrimiento, sino que en la persona de Jesús Dios rompe completamente el silencio que había entre las dos partes, entre Dios y nosotros. De hecho, esta historia nos enseña que da igual quién eres o lo que hayas hecho, que Dios está dispuesto a intervenir también en tu propia historia. Incluso si eres un don nadie, y si no, fíjate quiénes son los otros protagonistas de la historia, ¿verdad? Los pastores. Pues sí, es que os voy a poner un poquito en contexto de lo que eran los pastores en aquella época, y con esto voy a dar pie al segundo punto, al segundo momento que hemos querido decirle el punto es cuando Dios llama a los que nunca serían invitados, ¿vale? Y estos son los pastores, porque los pastores, en la otra charla lo he dicho, y es que si lo pensamos, yo me lo imaginaba como una cadena de alimenticia, eran los últimos. O sea, o en una pirámide, mejor en la pirámide de los reyes y todo, serían los últimos en la sociedad. O sea, la sociedad no los tenía en cuenta.
Eran gente que era invisible para la sociedad. Trabajaban a las afueras de la ciudad, la gente, por eso, porque como trabajaban en el monte, pues la gente no les invitaba a sus fiestas, no les invitaba a sus casas, eran gente invisible. Aparte que cobraban muy poco dinero, era un perfil económico muy bajo, y si a eso le sumas que el Imperio Romano les podía quitar hasta un 40% de su dinero, pues eran, vamos... Casi lo que pagamos hoy en Cataluña de impuestos, ¿no? Casi, casi. Más o menos. Pero no tenían ni casas ni tierras propias, en sí trabajaban para otras personas. Y además, religiosamente también estaban un poco mal vistos porque en aquella época pues no hacían algunos rituales de limpieza o no asistían al culto, entonces estaban un poco mal vistos. ¿Tú crees que hoy en día puede haber a lo mejor alguna profesión que se le parezca un poquito? Hombre, es que se le parezca, era muy difícil, porque llegamos al punto de que los pastores no tenían ni voz ni voto en un juicio. Entonces, no, yo creo que no hay ninguna profesión que ahora mismo te dé ese nivel. Pero bueno, a nivel de sacrificio sí que puede ser que pues, los pescadores, los agricultores, los ganaderos... Yo al final lo pienso como una profesión que es esencial para la sociedad, pero la sociedad pues no la tiene en cuenta. Y sin embargo, lo curioso de todo esto es que es a ellos a quienes se les abren los cielos en primer lugar. Las buenas noticias fueron presentadas a los menos esperados. Dios podría haberse revelado a los religiosos, a los que lo esperaban, a los reyes, a los gobernadores, a las personas más importantes y hubiera tenido todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pero sin embargo decide que los primeros en conocer las buenas noticias sean los pastores, aquellos de los que nadie se acuerda. Y es que el Dios de la Biblia es alguien con cierta debilidad por devolver la dignidad a aquellos a quienes la sociedad se la ha arrebatado. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos y referencias de cómo Dios trata a los menos favorecidos, ¿verdad, Lucas? ¿Tú tenías una por ahí? Sí, en el Salmo 72, del 2 al 14, podemos leer lo que Dios describe como un buen rey, ¿vale? Y lo voy a leer. Dice, Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Pues el rey que habla ahora Salmos es Jesús, el que estaba en el pesebre, el que iban a ver los pastores, el que los anunciaba a los ángeles. Y es aquel que, para acercarse a los más vulnerables, dejó literalmente todo, incluso su vida, para hacerse igual que ellos. Dios tiene en cuenta a aquellos a los que tienen más dificultades. Y pensando en esto, también hablábamos y considerábamos ciertas preguntas que creo que son importantes hacernos acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe, ¿no? Y pensaba en por qué nos cuesta tanto acercarnos a las personas que necesitan ayuda. Pensando en mí mismo. O pensando viendo las noticias esta semana, y sin entrar para nada en política, pero cómo somos capaces de dejar a decenas de personas tiradas debajo de un puente sin hacer absolutamente nada. ¿O cuántas personas vulnerables de nuestro entorno necesitan ayuda hoy? ¿O cuántas personas se sienten solas en estas fechas? Quizá viudas, quizá matrimonios que se han divorciado, o personas que han dejado su país atrás y sus familias. Pues Dios dice de estas personas que considera muy valiosa sus vidas. Y lo que a mí me impacta mucho es que los pastores, al ver todo lo que vieron, no dudaron en dejar absolutamente todo lo que tenían y lo que estaban haciendo para ir a adorar a Jesús. Incluso las ovejas. O sea, yo me imagino, digo, se fueron y dejaron las ovejas ahí tiradas, o sea, lo que les daba el dinero en su día a día y lo dejaron ahí y ni se lo pensaron. Pues los pastores fueron a ver a un niño en pañales en el pesebre. Ese fue el niño que creció y enfrentó las mismas situaciones que los propios pastores. Y ese niño venía de una familia humilde,
se hizo nómada y vivió una vida totalmente sencilla. Fue repudiado por las personas religiosas, traicionado por uno de sus mejores amigos y fue condenado por todo el mundo. Y finalmente crucificado sin haber cometido ningún delito. Y todo esto que comentaba Lucas, la Biblia nos cuenta que fue para acercar de una vez por todas el cielo y la tierra. Dios se hizo hombre para aquellos que pensaban que el cielo estaba lejos de ellos y así establecer un reinado que no tendrá fin. Si leemos en Isaías 9, se nos dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y quizás has escuchado hoy lo que estamos diciendo y no tiene nada que ver con lo que pensabas tú de Dios o lo que te habían dicho de Él. O quizás pensabas que la Navidad era un cuento y mientras lo contamos estás viendo que todo parece ahora muy real. Pues ese Dios que parece tan real es el mismo Dios que se hizo hombre, que se hizo vivo y hoy sigue llamando a los que, como tú y como yo, para darnos esperanza y una vida nueva. Y mientras estaban escuchando la canción, escuchaba, que me ha encantado, gracias Benjamín por la canción, que decía, es tiempo de decidir por quién vivo, ¿no? Así que no sé si en esta Navidad has pensado, si has decidido, pero te invito a que descubras por ti mismo el significado de la Navidad y eso. Y muchas gracias y voy a orar.